Bienvenidos de nuevo a Directo al Recap. Hoy nos ponemos las armaduras y volamos directos a Poniente porque toca desmenuzar el capítulo 4 de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Madre mía, cómo se está poniendo la danza de los dragones. Desde conspiraciones en el Consejo Privado hasta lecciones de justicia bastante escalofriantes en Ladera, este episodio no ha dejado títere con cabeza. Así que, preparad vuestro vino, no piséis donde no debéis, y vamos directos al lío. El episodio nos sitúa en un viaje a través de los campos de las tierras de los ríos, donde el ejército liderado por Ser Criston Cole y Egwene Hightower avanza bajo una atmósfera asfixiante. El paisaje está devastado, los pastizales y las cosechas han sido reducidos a cenizas por el paso destructivo de la dragona Vhagar. Al cruzar las imponentes puertas de Harrenhal, el silencio es sepulcral. Los ruidos extraños que crujen entre los muros del castillo maldito tensan los nervios de los soldados. Pronto descubren que no hay soldados defendiendo el bastión. El castellano y sus hombres han sido ejecutados. En mitad de este vacío encuentran a la bruja Alice Ríos, quien parece haberse adueñado de la administración de la fortaleza. Sin inmutarse, Alice actúa como un receptor de las noticias del reino y les suelta dos bombazos informativos. La caída de la capital, Rhaenyra y los negros han tomado por completo desembarco del rey. La huida de Aemond. Al enterarse de la pérdida de la capital, el príncipe tuerto montó en Vhagar y huyó de Harrenhal, dejando el castillo abandonado a su suerte. Al procesar que están solos y sin protección aérea, Egwene Hightower reacciona con sensatez militar. Le plantea a Cole dar la vuelta inmediatamente hacia el sur para reagrupar sus fuerzas con las del masivo ejército de su primo, Lord Ormond Hightower, en Ladera. Sin embargo, Criston Cole, cuya psicología está completamente fracturada por el resentimiento hacia Rhaenyra y la pérdida de su honor, se niega en redondo. En lugar de una retirada estratégica, Cole impone un plan suicida: avanzar hacia el sur iniciando una campaña de guerra de guerrillas. Su objetivo es desgastar psicológicamente y mermar las filas del ejército de los negros, a pesar de que el enemigo les supera 20 veces en número. Lejos de allí, el rey Aegon II y Larys Strong continúan su viaje de escape en condiciones deplorables. Su marcha los lleva a los alrededores de Reposo del Grajo. Al explorar el perímetro del antiguo campo de batalla, localizan el cuerpo inerte de Fuego Solar. A pesar de los informes que daban por muerto al dragón, ocurre un milagro. La bestia respira, o eso deja entender Aegon. Aegon, conmovido y sorprendido, se acerca a su debilitada montura, que intenta recuperar fuerzas. En un gesto de profunda conexión y dolor, el rey arranca una de las brillantes escamas doradas de Sunfyre y se la guarda como amuleto y recuerdo. Al reanudar la marcha hacia el castillo, el panorama es dantesco. Pasan junto al cadáver en descomposición de la dragona Mylys y observan cómo grupos de civiles, incluidos niños, saquean de forma salvaje los cuerpos de los soldados caídos en busca de oro, armas o un par de botas usadas. Al entrar en la derruida fortaleza de Reposo del Grajo, descubren que está ocupada por una guarnición de delincuentes y desertores comandados por Janos, un joven tartamudo conocido en los libros como Tom Lengua Trabada. Para proteger la vida del monarca, Larys miente descaradamente. Asegura que son viajeros provenientes de Punta Afilada y justifica las horribles cicatrices y quemaduras de Aegon afirmando que fue una de las víctimas civiles del brutal ataque que el príncipe Aemond lanzó contra ese pueblo. La estancia se vuelve un infierno. En el comedor, la escasez de comida desata las tensiones. Aegon, incapaz de morderse la lengua y olvidar su orgullo real, se enzarza en una violenta discusión con Janos. El líder de los saqueadores termina sacando un cuchillo y humillando al indefenso rey en su propia cara. Larys frena a Aegon y le exige templanza. Deben aguantar el tipo mientras él cierra las negociaciones secretas con el capitán de un barco mercante de Braavos en Valle Oscuro. El plan de Larys es claro: huir en ese barco hacia Essos con todo el oro oculto de la casa Strong. El príncipe Daemon Targaryen llega a lomos de Caraxes al nido de águilas. El ambiente con Lady Jane Arryn es hostil desde el primer segundo. Jane recibe al príncipe canalla con una batería de reproches históricos, recordándole el desprecio y la crueldad con la que trató a su difunta primera esposa, Rhea Royce, y su posterior e ilegítimo intento de quedarse con las tierras de Piedra de las Runas. Ambos intercambian pullas diplomáticas cargadas de sutil ironía. Daemon, viendo que las palabras no funcionan para vaciar las arcas del valle, cambia de estrategia y lanza una amenaza velada. Insinúa que, si no hay recursos, se verá obligado a instalarse en el nido de águilas por una larga temporada. Ante la insoportable perspectiva de tener a Daemon como huésped forzado, Jane cede y ordena entregarle los 10.000 dragones de oro. Al emprender el viaje de vuelta, Caraxes empieza a comportarse de forma errática e hiperprotectora. El dragón desobedece los tirones de Daemon porque sus sentidos han captado el olor de otra bestia en la zona. Guiado por su instinto, Caraxes desciende y se adentra en una lúgubre cueva escondida entre los desfiladeros de las montañas. En la profundidad de la cueva, Daemon descubre a su hija Rhaena Targaryen. Rhaena presenta un aspecto completamente salvaje, descuidado y desaliñado. Allí se revela su gran secreto. Ha logrado domar al peligroso y esquivo dragón roba ovejas, atrayéndolo y alimentándolo día tras día con las ovejas que les robaba a los pastores locales. Rhaena, consumida por el trauma de haber sido despreciada por su padre por no tener un dragón, le suplica llorando que no la obligue a regresar a la corte ni a separarse de su criatura. Sabe que su situación es delicada. Teme la furia de Rhaenyra por haber abandonado la tutela de los hijos menores de la reina y por la cadena de eventos que llevó a la muerte de Jacaerys.
Daemon, reconociendo el valor y la naturaleza rebelde de su hija, decide cometer un acto de traición para encubrirla. Busca a un humilde pastor de las montañas, lo asesina a sangre fría y le corta la cabeza. Su plan es presentar esa cabeza ante el consejo de Rhaenyra como si fuera la del misterioso jinete salvaje de Robaovejas, protegiendo la identidad de Rhaena mientras ella permanece oculta en el valle. En la Fortaleza Roja, Rhaenyra Targaryen empieza a deslizarse hacia una alarmante paranoia y falta de estabilidad emocional. El avance de Ormund Hightower la obsesiona, convirtiéndose en una sombra psicológica que la hace desconfiar de sus aliados y de su propio consejo privado. Para colmo, al entrar a la sala de reuniones descubre una traición interna. Su mano, Corlys Velaryon, ha abandonado la capital de forma unilateral por la Puerta del Dragón para limpiar por su cuenta las tierras de la corona de los saqueadores de la Triarquía, profundamente ofendido por las decisiones de la reina. En ausencia de la serpiente marina, su hijo bastardo, Alyn de la Quilla, toma asiento en el consejo privado. Alyn mantiene la compostura, pide comprensión para su padre y aporta un detalle logístico ingenioso para atajar la plaga de ratas que destruye los suministros de los barcos, ordenar la recogida y despliegue de una enorme cantidad de gatos por toda la zona portuaria y los pasillos del castillo. Un descendiente de esos gatos lo veríamos en Juego de Tronos cuando Arya Stark intentaba cogerlo. Con las arcas reales completamente vacías, Mysaria aconseja un movimiento puramente político: nombrar a un nuevo consejero de la moneda para que el pueblo vuelque su odio sobre él cuando suban los impuestos. La reina elige para este ingrato puesto a Torren Manderly. Por otra parte, decide mantener al gran maestre Orbail bajo una estricta vigilancia, exigiéndole sumisión. Al evaluar la crisis con el alto septón de la fe, quien se niega en redondo a ungir a Rhaenyra como reina legítima argumentando que no hay pruebas físicas de la muerte de Aegon II, Orbail llega a sugerir fríamente que manden asesinar al líder religioso. Rhaenyra frena en seco la propuesta. Sabe que usar la violencia directa contra la fe la transformaría a ojos del pueblo en una tirana despiadada, reviviendo el terrible fantasma de Maegor el Cruel. Para frenar a Ormund Hightower en ladera sin cometer una masacre aérea de civiles, Rhaenyra diseña una estrategia terrestre. Envía una orden a Lord Oscar Tully para que movilice a los ribereños y a los lobos de invierno en un combate cuerpo a cuerpo, limitando el rol de los dragones, con Ulf el Blanco y Hugh Martillo a la cabeza, a una estricta misión de vigilancia y disuasión desde los cielos. Las cosas empeoran en la ciudad cuando Ulf entra en los aposentos reales con noticias alarmantes. Los muros de desembarco del rey han amanecido cubiertos de grafitis que tildan a Rhaenyra de la reina de los bastardos, pintados con los colores azul, rojo y verde de la casa Strong. Rhaenyra, profundamente herida, estalla. Le prohíbe taxativamente a Ulf volver a pisar las tabernas de la ciudad por motivos de seguridad y ordena a los Capas Doradas limpiar las pintadas de inmediato y capturar a los responsables. Los Capas Doradas actúan con una brutalidad extrema, realizando redadas nocturnas violentas y destrozando hogares civiles, lo que termina por encender el odio de la población de la capital contra Rhaenyra. Poco después, Daemon regresa al castillo. Descarga los 10.000 dragones de oro y presenta la cabeza ensangrentada del pastor. Rhaenyra, aliviada a medias, ordena que el oro se convierta en limosnas para aliviar el descontento de la plebe. Sin embargo, a solas en los pasillos, Mysaria se encara con Daemon. Ella conoce perfectamente los métodos del príncipe canalla y le echa en cara que sabe que esa cabeza no pertenece a ningún jinete de dragón, sino a un inocente usado como pantalla de humo. El clímax político en la capital ocurre cuando Rhaenyra visita los aposentos de Alicent Hightower. En un intento de mantener un lazo de humanidad, Rhaenyra le asegura que los restos de su padre, Otto Hightower, serán escoltados de forma segura hasta Antigua para recibir sepultura. Como muestra de respeto hacia la memoria de Viserys, Rhaenyra le devuelve a Alicent el anillo de oro de su difunto esposo. Rhaenyra se marcha y Alicent se queda a solas observando a su hija Elaena, que juega pacíficamente en el suelo con la pequeña Jaehaera. Al fijar la vista en ella, Alicent percibe unos cambios anatómicos inconfundibles en el cuerpo de su hija, un aumento muy notable en el contorno del pecho. Alicent se lleva las manos a la boca al darse cuenta del impactante secreto. Elaena vuelve a estar embarazada. La duda queda flotando en el aire. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Es el hijo del convaleciente Aegon o es fruto de la secreta y cercana relación de Elaena con su otro hermano, Aemon? La última parte del episodio se traslada a Ladera, la próspera ciudad comercial situada en el dominio. Lord Ormund Hightower mantiene una ocupación militar feroz con sus 150.000 hombres. Para protegerse de un ataque sorpresa de los dragones de Rhaenyra, Ormund ejecuta una maniobra despiadada. Confisca las viviendas civiles e instala a sus soldados en ellas, convirtiendo a la población en escudos humanos vivientes. Esta convivencia forzada da pie a situaciones terribles. En la casa del hermano de Cat, la mujer de Hugh Martillo, un grupo de soldados comete brutales abusos y agresiones. Cat y su hermano acuden al castillo de la ciudad para exigir justicia ante Ormund, quien se ha apropiado de los aposentos principales de los gobernantes legítimos, Lord y Lady Footly. Ormund, que sufre de una extrema sensibilidad a los olores, arruga la nariz con asco cuando los civiles se le acercan. Buscando mantener una imagen de líder justo, culto y refinado que desprecia la grosería, Ormund ordena que el soldado culpable de los abusos sea castrado de inmediato en los patios del castillo. Sin embargo, la pomposidad y el autocontrol de Ormund se hacen añicos cuando entra un mensajero con una carta urgente de su primo Gwaine enviada desde Harrenhal.
Al leer que Aemond ha desertado de la zona y que no contarán con el apoyo de Veigar para defender el dominio, Ormund sufre un colapso de ira. Perdiendo los papeles por completo, desenvaina su espada ancestral de acero valirio, Vigilancia, y descarga su frustración destrozando a golpes la mesa señorial de los Fuotley. La tensión militar llega a su punto álgido cuando las sombras cubren ladera. Hugh Martillo desciende sobre la ciudad a lomos del gigantesco y aterrador Vermitor, desatando el pánico masivo entre los habitantes y las tropas. Es en este escenario de caos donde estalla la gran revelación del episodio. El joven y discreto ayudante de campo que ha estado sirviendo a Ormund en todo momento es, en realidad, Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent y Vaeseis. Se desvela que Daeron ha estado viviendo en Antigua con el cabello teñido de oscuro para camuflar sus rasgos valirios, una medida de protección extrema dictada por la casa Hightower y la fe para distanciarlo visualmente de las tradiciones e incestos de la corona. Tras una secuencia donde vemos a Daeron interactuar con un afecto genuino con su dragona Tessarion, la Reina Azul, demostrando que la considera su mejor amiga, Ormund interrumpe de forma cortante. El Lord reprende duramente a su sobrino por tratar al dragón con sentimentalismo en lugar de ver en él una máquina de guerra divina. Acto seguido, Ormund le expone la fase definitiva de su plan de emergencia. Aprovechando el vacío de poder, la debilidad de Aegon y la desaparición de Aemond, van a proclamar oficialmente a Daeron como el nuevo rey de los Verdes, garantizándose un monarca moldeado al 100% bajo la influencia cultural y religiosa de Antigua. Para bautizar esta nueva monarquía con sangre y poner a prueba la sumisión del joven príncipe, Ormund ejecuta un acto de fría crueldad. Utiliza como excusa que el hermano de Cat se había defendido a golpes de los soldados durante los altercados domésticos y lo condena por alta traición. Ormund le entrega la espada de acero valirio Vigilancia a Daeron y lo obliga a ejecutar personalmente al civil frente a la mirada horrorizada de los presentes. El episodio concluye de forma sombría cuando el cuerpo sin vida del hermano de Cat es arrojado a los pies de Tessarion, quien lo reduce a cenizas con su fuego, marcando el inicio de una era de destrucción implacable. Y hasta aquí el recap de este pedazo de episodio. La verdad es que la situación en Poniente es un polvorín a punto de estallar y ya no sabemos quién va a traicionar a quién en el próximo capítulo. Pero ahora os toca a vosotros. ¿Qué os ha parecido esta entrega? ¿Os esperabais ese giro con Daeron o la jugada de Daemon? Dejadme todas vuestras teorías abajo en los comentarios, que os leo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, reventad el botón de me gusta, suscribíos para no perderos el próximo directo al recap y seguidme en redes. Nos vemos en el próximo vuelo. Un saludo y cuidado con el fuego de dragón.